Hola, bueno, hoy es 3 de octubre 2023. Justamente hace 28 años se anunció el sentido del fallo absolutorio en el caso J. Simpson, Estados Unidos. Hoy el tema va a ser ese, porque allí hubo problemas cuando se fue a juicio con un pool de abogados que ahora les explico. Entre esos estaba o hacía parte Francis Lee Bailey. Y entonces tiene mucho que ver con el asunto que he venido explicando aquí del caso Johnny Rodolfo Leal, por el tema de una sentencia que de una vez la repito, 43916 del 2016 de la doctora Patricia Salazar Cuellar, sobre la incorporación y valoración de evidencia física al juicio. Y el tema también que les he venido explicando sobre el contrainterrogatorio. Un problema que existe para los abogados que van a juicios. En la falla, como sucedió en este caso de Johnny Rodolfo, con la antecesora de Daniel Peña, el defensor público que ahora funge allí. Y entonces, esa falencia, ahora vamos a mirar aquí, porque es que, pues un juicio, quien se vaya a un juicio, pues eso depende, digámoslo así, depende del cliente, del acusado. Porque, por ejemplo, estaba viendo ahorita en el noticiero el tema de Nicolás Petro. Esta semana del septiembre, el 27, si mal no estoy, presentó escrito de acusación la fiscalía, y resulta ser nada más ni nadie menos que el doctor Mario Burgos, que ha sido acá un modelo de ejemplo académico con el tema de Johnny Rodolfo. Por eso entonces quizás es probable que en este espacio público le haga el seguimiento también a ese caso. Ahora está pendiente entonces acusación y el juicio oral. Aparte de todo lo que se haya dicho allí, porque que se salió esa entrevista en los medios televisivos de Nicolás, diciendo pues todo el tema ese de los ingresos de dineros en la campaña de Gustavo Petro, hoy presidente. Un tema muy parecido a lo que pasó con Ernesto Samper, para 1994, que llegó al poder, hasta 1998, cuando le entregó a Pastrana. Acuérdense ustedes ese tema del narcocassette, de esa vaina de esos dineros que entró el cartel de Cali a la campaña de Ernesto Samper. Eso fue acusación, y en lo que no va a terminar es nada. Eso sí, póngale la firma. Eso no lleva a nada. Judicialmente ahí no pasa nada. Entonces, pues acuérdense de lo de Ernesto Samper. Por ahí salió entonces esa metáfora. Fue que ingresaron, el elefante entró por todo el pasillo de la casa y nunca no se dio cuenta, pero que él no se supo nada. Pues bien, este caso entonces repercute mucho en el tema del manejo de las evidencias. Por eso es que lo tomo como modelo de ejemplo. También advierto que estoy revisando el caso de John Paulus, el gringo, por el asesinato de Valentina. Ese caso en estos momentos ya llegó a la audiencia preparatoria, pero hubo una apelación por parte del defensor en el no decreto de unas pruebas, y eso está ya en el Tribunal Superior Judicial Penal de Bogotá.
esperando entonces que regrese nuevamente al juzgado penal con funciones de conocimiento, penal del circuito con funciones de conocimiento que tiene ese asunto, que no es el doctor Mario Burgos, por supuesto, sino otro funcionario, otro fiscal. Y ahí será también interesante hacer el seguimiento al juicio oral para el tema de los interrogatorios, contrainterrogatorios, el tema de los elementos materiales de prueba, de las evidencias físicas y todo esto que es de interés para la comunidad de abogados, a la comunidad de estudiantes de derecho que de pronto tengan acceso a este programa que tengo yo en este canal de YouTube, Derecho Penal para Todos, que también les llega a mucha gente que quizás pues no son abogados, pero muestran un interés particular por estos temas, una curiosidad en temas que se socializan por acá y ahora más con estas redes sociales que permiten entonces, sobre todo con ese Foco Noticia, que permite entonces por lo menos presentar a la opinión pública los casos más emblemáticos o los más que llaman más la atención. Es que, volviendo entonces al caso de James Simpson, el caso fue el pueblo del estado de California contra Oriental James Simpson, o el pueblo contra O.J. Simpson. Fue un juicio penal llevado a cabo en la Corte Superior de Los Ángeles, en el que el exjugador estrella de la National Football League y actor fue juzgado por 2 cargos de asesinato por las muertes de su ex esposa Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, amigo de esta, ocurridas el 12 de junio de 1994. Y miren, particularmente este juicio se extendió por 11 meses. Esto sucedió entonces en 1994 en junio, y el 3 de octubre del 1995 se dio pues el veredicto del jurado. Este caso fue con jurados, que no existe esa figura acá en Colombia de jurados de conciencia, no. Acá es un juez de primera instancia, juez de segunda instancia, acá el juez acuo, el acuen, y la Corte Suprema de Justicia cuando se va en recurso extraordinario de casación. Entonces, el juicio se extendió por 11 meses. ¿Y por qué lo quiero aquí resaltar? Porque para mí eso fue un juicio rápido. Diferente, miren ustedes lo que ha pasado con el caso de Johnny Rodolfo, porque lo de Johnny Rodolfo ocurrió fue en esos hechos en noviembre 2021 del año 2021. Estábamos en pandemia, mitad de año de pandemia. Y estamos hoy, 3 de octubre del 2023, ya llevamos 2 años con este asunto y este juicio apenas comenzó en mayo de este año. Por eso es que les decía que el 12 de mayo comenzó y ahora para el 12 de octubre de este mes se están dando los 5 meses por vencimiento de términos. Sin embargo, pues ahí hay que descontar y eso no estarían en statu quo, en stand-by, digámoslo así, están quietos esos términos por aquello de que en estos momentos la sesión que viene para la defensa, la tercera sesión con sus testigos, lo será para en la próxima fecha que está programada para el 27, 30 y 31 de este mes de octubre. Asunto que está a la expectativa con lo que falta por presentar por el doctor Daniel Peña.
Entonces, este juicio de Simpson, les decía que se extendió por 11 meses desde la toma de juramento a los miembros de jurado el 9 de noviembre de 1994. El veredicto se anunció entonces el 3 de octubre de 1995, cuando Simpson fue declarado no culpable por asesinato en ambos cargos. Ese caso ha sido descrito como el juicio penal más publicitado de la historia. Y eso es cierto. Ese caso, la academia lo revisamos cuando nosotros, los abogados penalistas, los que en los diferentes seminarios, especializaciones, etcétera, se toma como un modelo de ejemplo este caso. Y hay película, ¿no? En Netflix, pero ahorita estuve buscando, no la encontré, pero también pueden conseguirla por otra parte, esta película. Simpson fue representado por un equipo de abogados defensores de alto perfil. En inglés se conoce como el Dream Team. Dream Team, equipo. El Team, equipo. El Dream de perfil, equipo, pero en inglés ustedes saben, se dice alto perfil. Liderado inicialmente por Roberto Shapiro y luego por Johnny Cochran. El equipo también incluía a Francis Lee Bailen, ya murió recientemente, no hace mucho. Alan Dershowitz, Robert Kardashian, Shawn Holley, Carl E. Douglas y Gerald Ullman. Barry Scheck y Peter Neufeld fueron dos abogados adicionales especializados en la evidencia basada en el ADN, porque en ese momento eso era el boom, eso era el tema del ADN. Si ustedes pues, han escuchado el juicio oral de Johnny Rodolfo Leal, aquí tenemos los peritos que llevó el señor fiscal, el doctor Mario Burgos, muy puntuales, sobre todo en el tema justamente de esa evidencia física que fue enviada al laboratorio para el estudio del ADN, las manchas halladas en diferentes partes de la casa 18 de allá del conjunto Arboleto de la Calera, que fueron entonces cotejadas para el tema del ADN. El ADN es un tipo de evidencia relativamente nueva en los juicios en ese entonces, era relativamente nueva. Hoy en día, pues no, ya pues miren, ustedes estamos en el inicio del siglo XXI, pues ya la cosa es diferente, incluyendo la alegación de que la sangre recolectada como evidencia había sido manejada de forma errónea por científicos y técnicos laboratoristas. Y respecto a las circunstancias que rodearon a otras exhibiciones judiciales, Cochran y el equipo de defensa también alegaron una mala conducta por parte del Departamento de Policía de Los Ángeles, LAPD, por sus siglas en inglés. La condición de celebridad de Simpson y el extenso juicio televisado hicieron del llamado juicio del siglo un hecho de interés nacional, como lo es este caso de Johnny Rodolfo Leal. Entonces, este juicio del siglo fue de interés nacional. Hacia el final del juicio penal, encuestas nacionales mostraron enormes diferencias en la apreciación de la culpabilidad o inocencia de Simpson entre estadounidenses negros y blancos. Luego del juicio penal, las familias Brown y Goldman
presentaron una demanda civil contra Simpson y el jurado declaró a Simpson responsable de las dos muertes el 4 de febrero de 1997. Se condenó un total de 33.5 millones de dólares a las familias por daños compensatorios y punitivos, pero las mismas recibieron solo una pequeña porción de esa suma. El caso, pues, de matrimonio Brown-Simpson se casaron el 2 de febrero de 1985, 5 años después de que Simpson se retirara del fútbol americano profesional. La pareja tuvo 2 hijos. El matrimonio duró 7 años, tiempo durante el cual Simpson fue investigado varias veces por la policía por violencia doméstica y en 1989 no refutó los cargos por abuso conyugal. Brown pidió el divorcio el 25 de febrero de 1992, citando diferencias irreconciliables. A las 0:10 horas del día 13 de junio de 1994 se encontraron los cuerpos de Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman en el exterior del dúplex de Nicole ubicado en la calle Bundy, en Brentwood, Los Ángeles. Brown había sido apuñalada numerosas veces en la cabeza y el cuello y tenía heridas defensivas en sus manos. Se podía ver la laringe a través de la herida abierta en su cuello. Y la vértebra C3 estaba cortada. Ambas víctimas llevaban muertas unas 2 horas cuando fueron descubiertas por la policía. Robert Riske, uno de los primeros 2 oficiales en la escena, encontró un único guante ensangrentado, además de otras pruebas como un gorro que parecía hecho de lana, del que se supuso que pertenecía a Jackson Simpson, hijo de O.J. Simpson, lo que le convertía en otro posible culpable o quizá incluso el verdadero asesino. Los investigadores se dirigieron a la propiedad de Simpson en Rockingham para informarle de que su ex esposa había sido asesinada. En el fondo de su casa encontraron una Ford blanca con sangre en su interior y en su exterior. Posteriormente, el agente Mark Furman saltó por encima de una pared externa y desbloqueó el portón para permitir a los otros 3 policiales entrar en la propiedad. Los detectives declararon haber entrado sin una orden de registro debido a circunstancias urgentes, entre paréntesis específicamente el temor de que Simpson también hubiera sido herido, cierro paréntesis. Simpson no estaba presente cuando los detectives llegaron temprano en la mañana. Había tomado un vuelo a Chicago a últimas horas de la noche anterior. Los detectives entrevistaron brevemente a Cato Kaelin, quien se estaba quedando en la casa de huéspedes de Simpson. En un recorrido por la propiedad, Furman descubrió un segundo guante sangriento que luego se determinó era la pareja del guante encontrado en la escena del crimen. A través de las pruebas de ADN, posteriormente se pudo determinar que la sangre en el guante provenía de ambas víctimas. Esto
junto con otra evidencia recolectada en ambas escenas, fue considerado como causa probable para emitir una orden de arresto para Simpson. Miren lo de la causa probable. Un detalle aquí. Los cuerpos, sobre todo esta herida que presentaba la exesposa, cortada en la laringe, es conocida como la corbata colombiana, diferente al corte de franela. La cortada colombiana viene de nuestra época de violencia, 1900, en la década del 40, del 50, de esa pelea entre conservadores y liberales, pero por el surgimiento de grupos delincuenciales o paramilitares conservadores conocidos como los chulavitas, y contra los chusmeros o cachiporros, que se les denominaban a los bandoleros o paramilitares de los liberales. Como ellos, los liberales se conocían o se distinguían más que todo por una corbata roja. Entonces surge ese estilo de asesinato, cortando y extrayendo la lengua o la garganta. Corbata colombiana se le conoce. Corbata colombiana diferente al corte franela, que es diferente. Y esto viene, miren, les traigo en la colación la obra también de nuestro escritor vallecaucano, turueño, Gustavo Álvarez Gardiazabal, Cóndores no entierran todos los días. Porque en ese caso que fue llevado a la pantalla de televisión por el famoso actor ya fallecido Frank Ramírez, se cuenta la historia también de una persona que respondía al nombre de Jacinto Cruz Usma, más conocido como Sangre Negra, acá en el Valle, en Tuluá. Era el jefe, el líder de los Pájaros, un grupo paramilitar conservador, los Pájaros. Entonces, perdón, el líder de los pájaros era León María Lozano, el Cóndor, más conocido como el Cóndor. Ese era el líder de los Pájaros, un grupo paramilitar conservador. Mientras que Jacinto Cruz Usma, o el famoso Sangre Negra, era un bandolero que utilizaba también ese estilo de muerte, de la corbata, de corbata, y este era de esos bandoleros liberales, pues se hizo muy famoso, Jacinto Cruz Usma, Sangre Negra, porque más de un centenar de personas, entre policías y civiles, asesinó Sangre Negra, diferente pues entonces a el líder de los pájaros, o el Cóndor, León María Lozano, del que cita nuestro gran escritor Gustavo Álvarez Gardiazabal. Y allí entonces, que si ustedes ven aquí en la Wikimedia, van a encontrar que efectivamente se habla de la corbata colombiana, la cortada, corbata colombiana. Claro, presentaba dice, heridas, dice, había sido apuñalada numerosas veces en la cabeza y el cuello, y tenía heridas defensivas en sus manos. Se podía ver la laringe a través de la herida abierta en su cuello, y la vértebra C3 estaba cortada. Ambas víctimas llevaban muertas entonces 2 horas cuando fueron descubiertos ya por la policía. Viene entonces el arresto de Simpson,
Y después vienen el juicio penal, me voy a ubicar acá. El juicio penal, la Corte Superior de Los Ángeles dispuso que el juicio se realizara en el centro de Los Ángeles y no en Santa Mónica, donde ocurrió el crimen, debido a preocupaciones por la seguridad en la Corte de Santa Mónica, que era más pequeña y funcionaba en un edificio en mal estado. La decisión terminaría siendo altamente polémica, especialmente después de la absolución de Simpson. Probablemente tuvo como resultado un grupo de posibles jurados con más latinos, afroamericanos, asiáticos americanos y obreros en el que se hubiese obtenido en Santa Mónica. El juez era el presidente del caso, se respondía al nombre de Lance Ito. Resultó seleccionado como juez presidente del caso. Y María Clark, fiscal de distrito adjunta, fue designada como fiscal principal del caso, asistida por Christopher A. Darden. Tom Lange, detective veterano de la policía de Los Ángeles, lideró la investigación en los asesinatos. La fiscalía decidió no pedir la pena de muerte y en su lugar solicitó una sentencia de cadena perpetua. Simpson quería un juicio rápido y los abogados de la defensa y de la fiscalía trabajaron día y noche durante varios meses preparando sus casos. En octubre de 1994, el juez Ito comenzó a entrevistar a 304 posibles jurados, cada uno de los cuales tenía que rellenar un cuestionario de 75 páginas. El 3 de noviembre fueron sentados 12 jurados con 12 suplentes. Les explico que allá en Estados Unidos, para estos jurados, existen abogados especializados para escogerlos. Miren ustedes que de allí depende el veredicto también, para evitar sesgos por cuestiones ideológicas, raciales, etcétera, etcétera. El juicio comenzó el 24 de enero de 1995 y fue televisado durante 134 días por el canal Cult TV y en parte por otras cadenas de noticias. ¿Te parece pues acá Focus Noticias ahora más conocido acá por presentar programas de esta índole? El jurado, argumento de la fiscalía mejor. En su alegato inicial, el fiscal Christopher Darden afirmó que Simpson había asesinado a su ex esposa en un ataque de celos. La fiscalía abrió su caso reproduciendo una llamada de Nicole al servicio 911 el 1 de enero de 1989. En la misma, Nicole expresó miedo de que Simpson la lastimara físicamente y en el fondo se le podía escuchar gritándole. Se presentaron otros elementos relacionados con la evidencia doméstica. La fiscalía presentó también decenas de testigos expertos para ubicar a Simpson en la escena del crimen, en temas tales como la identificación por ADN y el análisis de huellas de calzado. Durante las primeras semanas del juicio, la fiscalía presentó evidencia de que Simpson tenía una historia de abuso físico sobre Nicole. Alan Dershowitz, abogado de Simpson, argumentó que solo una pequeña fracción de las mujeres abusadas por sus parejas son asesinadas, cosa que yo considero que es errado, por supuesto. Y miren ustedes el problema aquí en Colombia del feminicidio. Por eso la ley buscando ese asesinato vil, atroz en Bogotá, Celis, de una dama que fue empalada por un tipo que ahora estaba condenado a máxima pena en la trama Cuba
junto con los otros asesinos que existen allá, como son pues Garavito, Manuel Octavio Bermúdez, el monstruo de los Cañaduzales acá en el Valle, y otros personajes que ya ustedes han escuchado, estos casos que han sido. Entonces está el asesino de la niña Zamboní, el arquitecto. La fiscalía creía tener un caso fuerte pese a la ausencia de testigos conocidos del crimen y la incapacidad de recuperar el arma homicida. La fiscalía creía eso. Por eso muchas veces no es ajeno aquí que los fiscales, con ciertas grado de prepotencia, presuman de que tienen un caso sólido, cuando en realidad no lo tienen. Por eso no hay que presumir. Y por eso la sentencia 43916 del 2016 le dice la Corte Suprema, en ese caso del Sastre, de Efrén Camargo, un delito sexual, que lo toma a manera de ejemplo sobre incorporación y valoración de evidencias, y que lo repito, para que la examinen y la revisen, la Corte les tira las orejas a la Fiscalía por ese mal manejo de esas evidencias en juicio. Por eso es que le hice el seguimiento a Rodolfo Johnny Rodolfo, perdón, porque en este caso el doctor Mario Burgos pues ha hecho un trabajo interesante que lo resalto en la práctica pues de las pruebas para fortalecer su teoría del caso. Entonces, el caso de Clark era sostenido por la evidencia del ADN y la fiscal esperaba una condena. Con base en la evidencia física recolectada, la fiscalía afirmaba que Simpson manejó hasta la casa de Nicole Brown el 12 de junio con la intención de asesinarla. Sostenían que Brown había acostado a sus dos hijos y se estaba preparando para acostarse ella misma cuando abrió la puerta delantera de su casa, luego de responder a un golpe en la puerta, a escuchar un ruido afuera. Presuntamente, Simpson la agarró antes de que pudiese gritar y la atacó con un cuchillo. Evidencia del forense del condado de Los Ángeles establecía que Ron Goldman llegó al portón del frente de la casa en algún momento durante el asalto, y aparentemente el asaltante lo atacó y lo apuñaló repetidamente en el cuello y el pecho con una mano mientras le impedía moverse, estrangulándola con un brazo. Cuando las autoridades llegaron a la escena del crimen, encontraron a Brown boca abajo. De acuerdo a la historia de la fiscalía, después de que Simpson terminase con Goldman, tiró la cabeza de Brown hacia atrás agarrándola del cabello. Colocó su pie sobre su espalda y cortó su garganta con el cuchillo, dañando la arteria carótida. Argumentaron que Simpson dejó un rastro de sangre desde la casa hasta el callejón trasero. También hubo el testimonio de que se encontraron 3 gotas de sangre de Simpson en el camino de entrada cerca del portón de su casa de la calle Rockingham. De acuerdo a la fiscalía, Simpson fue visto en público por última vez a las 9:36 p.m. esa noche, cuando regresó al portón delantero de su casa con Brian Cato Killing, un actor y amigo de la familia que se estaba quedando en la casa de huéspedes de la propiedad de Simpson. Simpson no fue visto de nuevo hasta las 10:54 p.m., 1 hora y 18 minutos más tarde, cierro paréntesis, cuando salió por la puerta delantera de su casa hacia una limusina que lo estaba esperando, a la cual había contratado para que lo trasladase al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para viajar a una convención de Heads en Chicago. La defensa y la fiscalía estuvieron de acuerdo en que los
asesinatos ocurrieron entre las 10:15 p.m. y las 10:40 p.m. Ya sabemos aquí en este caso pues de Johnny Rodolfo también pues que fue en la madrugada, de acuerdo con ese tema que se ha trabajado por los peritos patólogos de la ventana de muerte o el intervalo 30 a 36 horas que había ocurrido pues en el amanecer de ya el día 22 de noviembre del 2021, del domingo para el lunes. Pasando por el portón de Rockingham, no vio al Bronco blanco de Simpson estacionado en la calle. Park testificó haber estado buscando el número de puerta, el cual finalmente encontró, y la fiscalía presentó planos para mostrar que la posición en la que el Bronco, el vehículo, fue encontrado en la mañana siguiente estaba justo al lado del número de puerta. Entre paréntesis, dejando implícito que Park seguramente lo habría visto si hubiese estado allí en ese momento, cierro paréntesis. De acuerdo a la versión de los hechos dada por Simpson, el Bronco había estado estacionado en esa posición por varias horas. Mientras tanto, Killing estaba en su casa de huéspedes y hablando por teléfono con su amigo Raquel Ferrara. Park estacionó frente al portón sobre la calle, luego volvió manejando al portón sobre la calle Rockingham para evaluar qué entrada sería el mejor acceso para la limusina. Tomando la decisión de que la entrada a Rockingham era muy estrecha, retomó el portón sobre Ashford y comenzó a presionar el timbre a las 10:40 sin recibir respuesta. Bueno, dejo allí nomás ese tema de la fiscalía y pasemos al argumento de la defensa. Simpson contrató a un equipo de abogados de alto perfil, incluyendo a Francis Lee Bailey, a Roberto Kardashian, Roberto Shapiro, Alan Dershowitz, Johnny Cochran, Gerald Ullman, entre paréntesis en entonces el decano de Derecho de la Universidad de Santa Clara, cierro paréntesis, Carl E. Douglas y Charles Hurley. Se contrataron 2 abogados especializados en pruebas de ADN, Barry Chuck y Peter Neufeld, para intentar desacreditar las evidencias genéticas de la fiscalía, en una época en la que recién habían aparecido este tipo de análisis y resultaban relativamente desconocidos. Argumentaron que Simpson fue víctima de fraude policial y lo que llamaron procedimientos internos poco rigurosos, los cuales contaminaron la evidencia de ADN. Esos fueron los temas álgidos que la defensa explotó, o de los que en el juicio oral, en el juicio público, pues se valió frente a esos procedimientos mal llevados, y lo que pronto al inicio de esta charla les estaba diciendo sobre que habían incluso ingresado sin una orden judicial unos policiales ante un eminente peligro, lo que se conoce, y eso está establecido, por ejemplo, por lo menos en el Código Nacional de Policía, frente a situaciones en las que la policía debe intervenir, pero frente a un peligro inminente, dígase usted un incendio de una casa que está, y deben ingresar para rescatar a las víctimas. Se dijo que la defensa de Simpson costó entre 3 y 6 millones de dólares. Ay, qué bueno estar en ese equipo de abogados. El equipo defensor de Simpson, llamado el Dream Team, o sea, el equipo duro, pues, por los reporteros, argumentó que Mark Fuhrman, detective del Departamento de Policía de Los Ángeles, había plantado evidencia en la escena del crimen. Dennis Fun y Andrea Mazzola, criminalistas de Los Ángeles, la policía de Los Ángeles, fueron objeto de un fuerte escrutinio. La defensa de Simpson logró demostrar que uno o más sicarios contratados por traficantes de drogas fueron quienes asesinaron
a Brom Simpson y a Goldman, entre paréntesis, haciéndole a ambos la corbata colombiana. Ahí estamos bailando nosotros, cierro paréntesis, porque estaban buscando a Faye Resnick, amiga de Brown, una conocida consumidora de cocaína que no había pagado por sus drogas. Sin embargo, el juez Ito prohibió testimonios sobre el uso de drogas de Resnick. La misma se había quedado por varios días en el condominio de Brown hasta ingresar a rehabilitación de drogas 4 días antes de los asesinatos. Ito afirmó que la defensa fue incapaz de proveer suficiente evidencia directa o circunstancial para probar que el argumento era posible, indicando, entre paréntesis, encuentro que la oferta de prueba referida al motivo es altamente especulativa, dijo el juez. Claro, esa de que los había matado por el tema de no pagar esa de consumo de droga. En consecuencia, prohibió que Christian Richard testificara sobre el problema con las drogas que tenía Resnick, su exnovia. La prueba. Evidencia presentada al jurado. La fiscalía ofreció evidencia circunstancial para demostrar la culpabilidad de Simpson. El análisis de ADN de sangre descubierta en un par de calcetines de Simpson encontrado en su habitación probó que la misma pertenecía a su ex esposa. La sangre tenía características de ADN que coincidían en solo uno entre 9.700 millones. Ahí, ¿qué tal? Ahí se me hace mucho escuchar a los testigos peritos del fiscal Mario Burgos, en este caso de Johnny Rodolfo, cuando dan ese tipo de explicaciones allí sobre las evidencias o rastros o manchas de sangre en los fluidos que encontraron en el sifón, en unas fundas, etcétera, etcétera. Ustedes lo pueden haber escuchado ya. Entonces, dice que la sangre tenía características de ADN que coincidían en solo uno entre 9.700 millones, con probabilidades disminuyendo a 1 en 21.000 millones al juntar los resultados de las pruebas realizadas en los 2 laboratorios de ADN. Ambos calcetines tenían aproximadamente 20 manchas de sangre. La sangre produjo un patrón similar en ambos lados de los calcetines. El doctor Henry Lee, del Laboratorio de Ciencia Forense de la Policía Estatal de Connecticut, experto médico de la defensa, testificó que la única manera de que tal patrón pudiese aparecer era si Simpson tenía un agujero en el tobillo o si se colocó una gota de sangre en el calcetín cuando el mismo no se estaba utilizando. Este perito forense, Henry Lee, también testificó que el procedimiento utilizado para la recolección de los calcetines podía haber provocado una contaminación. Esto se estaba, hago un paréntesis aquí porque en el caso de Johnny Rodolfo Leal, pues al manifestar el defensor público, el doctor Daniel Peña, que ya no vienen 3 peritos internacionales, de los que prometió la antecesora defensora, la doctora Ana Juliet, pero que no vienen ahora por el tema económico. Entonces, como que hubiérase querido uno que se presentaran en el juicio oral para conocer una versión diferente, porque a veces en estos casos, estos peritos, como en este, miren ustedes, por ejemplo, atacan esa clase de evidencia en la que pudo haberse fallado por parte de los investigadores que le hicieron la recolección o del laboratorio que hizo la prueba. Entonces, por eso quedamos merced
solamente a lo que el doctor Mario Burgos, el fiscal de este caso, llevó al juicio oral, como hecho indicador, como prueba indiciaria. Además de que hubo una falla ostensible respecto de la defensa antecesora al doctor Daniel, porque en los contrainterrogatorios pues no lo hizo con la técnica que se necesitaba para confrontarlos, para refutarlos. Y allí eso se notó, y ustedes saben muy bien que una vez llegó el nuevo defensor, la cosa cambió en el tema, por lo menos del contrainterrogatorio. El análisis de ADN de sangre encontrada dentro, fuera y cerca del Bronco, o sea, la camioneta o carro de Simpson, reveló rastros de sangre de Simpson, de Brom y Goldman. Se encontraron mechones de pelo consistentes con el de Simpson en la camiseta de Goldman. Se encontraron varias monedas y gotas de sangre frescas detrás del condominio de Brown, en el área donde los automóviles estaban estacionados. El análisis de ADN de sangre en un guante izquierdo encontrado afuera de la casa de Brown demostró que la misma era una mezcla de sangre de Simpson, de Brown y Goldman. Pese a que el guante estaba empapado en sangre, no habían gotas de sangre yendo hacia o desde el guante. No se encontraron restos de sangre en el área del guante, excepto en el propio guante. En este punto aquí vienen ustedes que, haciendo un paréntesis con el caso de Johnny Rodolfo, por ahí les comenté el tema de las transferencias, manchas de transferencias. Eso cobra mucha importancia cuando son que su origen viene, es por ejemplo de salpicaduras, o por lo menos que se tocó un objeto diferente al mismo, entonces que se produce esa mancha de esa manera. Entonces esto es muy interesante en el tema de criminalística para hacer esa clase de conclusiones respecto de la responsabilidad que le asiste al acusado, por lo menos en el caso de Johnny Rodolfo. Y en este caso pues también, miren ustedes, y eso pues que aquí se contó con un pool de abogados, pues un bufete de abogados de lo mejor, bien pagos. Y eso uno dice, bueno, que en el caso, por ahora les dije al inicio, es que eso depende del pasajero, pues eso depende del billete que tenga la persona para poder hacer una defensa técnica y con lo que se necesita para estos casos. Muchas veces a mí me llaman y me preguntan y me dicen, vea, ¿por qué no me llevas este caso? Y digo, pero primero que todo dígame si hay con qué cubrir los honorarios, porque de resto pues es muy difícil hacer una defensa con las uñas. Esto hay que meterle investigadores y hay que valerse también de expertos para poder dar una pelea en juicio oral equilibrada. El fiscal va a presentar, él tiene sus evidencias, su elemento, su policía judicial que va a llevar allá al juicio oral. Ustedes saben que aquí se dice que el principio de igualdad de armas, ¿y cuál igualdad de armas? Aquí en Colombia la igualdad de armas está inclinada, pero para el fiscal que tiene todo el aparato judicial a su disposición. Uno como defensor, si no tiene usted con qué recursos para proveerse un grupo de investigadores, peritos, especialistas, de malas. De malas. Así es, esa es la realidad. Y si usted como defensor, sea público, sea particular, usted va a ir allá a medicina legal a pedir el favor de que le hagan, y eso le ponen cualquier pereque, cualquier cantidad de problemas. Esa es la triste realidad. Los guantes contenían partículas de pelo consistentes con el pelo de Goldman, y una gorra contenía fibras de alfombra consistentes con las fibras del Bronco de Simpson. Una gorra de lana negra encontrada en la escena del crimen contenía mechones de pelo afrodescendiente.
se encontraron varios hilos de fibras de algodón color azul oscuro sobre el cuerpo de Goldman. Un testigo presentado por la fiscalía afirmó que esa noche Simpson vestía una sudadera de color similar. El guante izquierdo encontrado en la casa de Brown y el guante derecho encontrado en la casa de Simpson resultaron ser del mismo par. O sea, el guante en la casa de su exesposa y el que estaba en la casa de Simpson eran iguales. Porque uno allá y porque el otro, es una evidencia pues muy que indicaba un hecho indicador, pues como lo estamos manejando acá en el caso de Johnny Lear, que por qué estaba entonces ese guante en la residencia de Simpson, si él no estuvo allá supuestamente. La defensa planteó que si se comparaba la cantidad de sangre que había sido extraída de Simpson para diferentes pruebas con la cantidad que quedaba, se podía constatar que habían desaparecido 1.5 mililitros de la misma, afirmando que la cantidad era suficiente para enmarcar al defendido en los asesinatos de Brown y Goldman. Esto es muy importante. Miren, volvemos otra vez al tema de que a los peritos se les preguntan, y bueno, ¿usted qué pruebas utilizó? Si de orientación, de probabilidad o de certeza. Y eso lo escuchamos en el caso Johnny, porque se habló de causa probable, que era más probable, y cuando ya fueron los peritos sobre pruebas de ADN, pues diríamos que esa es con calificación de certeza. Pero cuando les expliqué en alguna ocasión que me enviaba por lo menos el arma de fuego a medicina legal, a balística para cotejo con los proyectiles recuperados del cuerpo, en los casos que yo manejé cuando era instructor en la juez de instrucción penal militar en la metropolitana de Santiago de Cali, pues mandaba hacer el cotejo. Y entonces al examen se hacía ese cotejo y me contestaban los de medicina legal, se utilizó como prueba de orientación. Y entonces se quería de pronto enviar ese mismo proyectil para determinar con el perito forense en hematólogo para la sangre, saber si esa sangre, primero que todo, es humana y si le pertenece con el ADN a los ISO. Y resulta de que es completamente imposible porque el residuo de sangre que queda allá es absolutamente nulo, debido a que en el primer examen de orientación se utilizó, y entonces ahí vienen estas fallas de las que la defensa planteó si se comparaba la cantidad de sangre, como ya lo acabo de mencionar. Según Matheson, las distintas mediciones de la sangre obtenida nunca fueron exactas, ya que siempre podían obtenerse más. A su vez, se plantearon varios motivos por los que la cantidad de sangre restante podía ser menor a la originalmente obtenida. No siempre se devolvía a su envase la sangre no utilizada. Y, dada la viscosidad natural de la sangre, una cantidad considerable de la misma podía quedar adherida en los materiales con los que entró en contacto cada vez que hubo que retirar un poco para realizar alguna prueba. Esto es supremamente importante. Mire este pedacito aquí. Esto yo lo hubiera alegado, por ahí me hubiera metido en el tema de Johnny Rodolfo. Con peritos, claro, por supuesto, pero pues es que el tema era económico, pues conseguir unos peritos para esto, para atacar el perito de la fiscalía y hacerle perder credibilidad, porque
Créame que en esto pudo haber pasado mucha cosa por parte del fiscal Mario Burgos sin que la defensa pestañara. Pudo haber. Es que de hecho, ¿quién nos da a nosotros el convencimiento plenamente, pues, para llegar a esa subjetivamente decir que fue que oraron partimos de la presunción de buena fe, eso sí, pero en ese tipo de investigaciones algo debía haber aparecido para la defensa atacar. Es lo que quiero decirles. Si hubiera sido más rigurosa esa investigación con unos expertos por parte de la defensa, que la defensa hubiera tenido la oportunidad de auscultar más y presentar entonces evidencia que confrontándola a la de la fiscalía, porque es que estamos en un proceso penal. La ley 906 es de derecho de confrontación, de teorías de hipótesis, la hipótesis del fiscal y la hipótesis de la defensa. Hay una confrontación en el juicio oral, por eso se miden las fuerzas es allá en ese debate público, las pruebas que presenta el fiscal y las pruebas que va a presentar la defensa. Por eso les he insistido mucho en dos sentencias de la Corte de la Corte Suprema de Justicia, que pues vuelvo otra vez aquí a mencionar, y el caso de Sautiel Orlando Cruz. Ese caso, Sautiel Orlando López Cruz, radicación 33837 del 18 de marzo del 2015, ponente el doctor Eugenio Fernández Carlier, con salvamento de voto de José Leonidas Bustos Martínez. Y el otro caso es el 36357 del 26 de octubre del 2011 del doctor Julio Enrique Socha Salamanca, que tiene que ver pues con el modelo objetivo de conocimiento, de confrontación o refutación y la efectividad de la garantía judicial de la presunción de inocencia. Mire, dice aquí, gran parte de la evidencia incriminatoria, entre paréntesis, el guante y los calcetines ensangrentados, la sangre dentro y fuera de la Bronco, entre paréntesis, fue descubierta por el detective Mark Furman, quien luego fue acusado de perjurio por afirmar falsamente durante el juicio que no había utilizado la palabra níger. Níger es entre paréntesis un insulto racista en los últimos 10 años. No he utilizado esa palabra níger en los últimos 10 años. Más tarde en el juicio, cuando el jurado estaba ausente, alegó la quinta enmienda contra la autoincriminación cuando se le preguntó: ¿usted planteó o creó alguna evidencia en este caso? Por parte de la defensa. En una entrevista en el 2016, Alan Dershowitz, abogado de la defensa, sugirió que el detective Philip Van Atter, no el detective Furman, podía haber plantado evidencia en los calcetines sobre la base de la presencia de un anticoagulante descubierto en los calcetines. Dershowitz afirmó que el jurado podría haber concluido que si la evidencia de los calcetines ensangrentados había sido creada por la policía, entonces otra evidencia podría haber sido creada. Testimonio experto del FBI afirmó que la defensa exageró el significado de la presencia de anticoagulante. Las huellas de calzado sangrientas en la escena del crimen fueron identificadas por William Bosak, experto en calzado del FBI,
como producidas por unos zapatos Bruno Magli extremadamente caros y raros. Solamente 29 pares de ese estilo habían sido vendidos en los Estados Unidos. El tamaño de las huellas, talla 12, grande, 305 milímetros, coincidía con el talle del calzado de J. Simpson. En el juicio penal, los abogados defensores de Simpson afirmaron que la fiscalía no tenía ninguna prueba de que Simpson había comprado esos zapatos. Pero el fotógrafo independiente E.J. Flammer dijo haber encontrado una fotografía que le tomó a Simpson en 1993 que parecía mostrando calzando un par de zapatos en un evento público. Posteriormente fue publicado en el National Enquirer. El equipo de defensa de Simpson alegó que la fotografía era adulterada, pero luego se descubrieron y publicaron otras fotografías anteriores a 1994 que parecían mostrar a Simpson calzando los zapatos Bruno Magli. Ninguna de estas fotografías se mostraron hasta bien entrado el juicio. Evidencia recolectada por Dennis Funk, criminalista de la policía de Los Ángeles. Él fue criticada por la defensa. Funk admitió no haber visto unas pocas gotas de sangre en una cerca próxima a los cuerpos. En el estrado dijo haber vuelto varias semanas después de las recolectadas. Funk admitió no haber utilizado guantes de goma al recolectar parte de la evidencia. Miren otra cosa interesante allí, porque es que en la evidencia tienen que utilizarse en estos guantes de látex o guantes para evitar entonces eso que los peritos han hablado de manchas de transferencia, porque huellas que pueden comprometer que no sean del acusado, sino de unos terceros, y dentro de estos terceros pueden ser los mismos investigadores, alterando la escena del crimen. El detective Freeland, entonces Van Atter, de la policía de Los Ángeles, testificó haber visto fotografías de trabajadores de la prensa apoyados sobre el bronco de Simpson antes de que se recolectara la evidencia. Ahora, aquí se habla de una evidencia ADN, evidencia de ADN. Muestras obtenidas de huellas de calzado sangrientas alejándose de los cuerpos y del portón trasero del condominio de Brom fueron examinadas para identificaciones de ADN. Las pruebas iniciales utilizando la técnica de reacción de cadena de polimerasa no descartaron a Simpson como sospechoso. En pruebas de polimorfismos de longitud de fragmentos de restricción más precisas que las anteriores, o sea que las de reacción de cadena de la polimerasa, se encontraron coincidencias entre la sangre de Simpson y muestras de sangre tomadas de la escena del crimen. Paréntesis, las muestras de ambas huellas de calzado y el portón. Cierro paréntesis. Dennis Funk, criminalista de la policía, testificó que esta evidencia de ADN ubicada a Simpson en la casa de Nicole a la hora de los asesinatos. Pero Barry Scheck, experto de la defensa, llevó a cabo un contrainterrogatorio de 8 días de duración. 8 días de duración. Cuestionando casi toda la evidencia de ADN. El doctor Robin Cotton, de Diagnósticos Shermark, testificó por 6 días. Se examinó evidencia de sangre en 2 laboratorios independientes, cada uno llevando a cabo pruebas diferentes. En ese entonces la población general todavía no estaba familiarizada con la precisión y el significado de la identificación por ADN. ¿Qué tal esa? 8 días de duración el contrainterrogatorio, carajo.
Mire, es que hay abogados en el norte, allá en Estados Unidos, expertos para escoger jurado, expertos para contrainterrogar. Esa es la clave, el contrainterrogatorio. Se supone que debe ser difícil. Si no los fuese, cualquiera lo haría. ¿Por qué lo hace grande? Por ser difícil. Entonces, hoy en día los abogados, muchachos, ustedes que están terminando la universidad, sean más exigentes con sus profesores de derecho penal, de procesal penal, que les expliquen bien estas técnicas de contrainterrogatorio. Porque es que el éxito, entre otras, otra estrategia de defensa es la del contrainterrogatorio. Hacer preguntas cerradas. He explicado. Ir de lo general a lo específico y preguntar un solo hecho en cada pregunta. Durante el contrainterrogatorio de Fung y otros científicos laboratoristas, surgió que Andrea Mazzola, científico de la policía, entre paréntesis, quien recolectó muestras de sangre de Simpson para comparar con evidencia de la escena del crimen, cierro paréntesis, era un aprendiz que llevó el frasco de sangre de Simpson en el bolsillo de su bata de laboratorio por casi un día antes de entregarlo como evidencia. Claro, esto me da a mí aquí, me da a pensar a mí, mire, si el caso de Johnny Rodolfo hubiera tenido un buen contrainterrogador, lo hubiera explotado mejor. Pero la verdad es que la balanza no estuvo equilibrada allí. El fiscal Mario Burgos, sí, él es competente, por supuesto, y le dio palo a la defensa con las objeciones. Prácticamente yo todo ese juicio oral de Johnny Rodolfo Leal, de parte del fiscal, la defensa no sacó ni esto a la luz. Nada. No hubo ningún resultado. Yo me atreví a pensar que hasta faltó derecho a la defensa técnica y que hay una nulidad ostensible por violación al derecho a la defensa en ese caso. Aquí, contra viento y marea, lo digo públicamente. Es que la defensa muy seguramente va a proponer una nulidad por falta de defensa técnica de su antecesora. Es que se vio, el desequilibrio fue completo, con todo respeto lo digo. Es que nosotros como defensores, pues, para eso estamos, independientemente de si la persona sea o no sea responsable, porque es que es la presunción de inocencia. Toda persona tiene derecho a presunción de inocencia. Dice aquí, miren. Entonces era un aprendiz que llevó el frasco de la sangre de Simpson en el bolsillo de la bata todo el día, antes de entregarla como evidencia. Bueno, yo me pregunto, si hubieran interrogado en ese aspecto a los investigadores, quizás hubiera tenido a los investigadores, todos los que tuvieron que ver con la recolección de evidencia en esa escena del delito, que fueron los que le hicieron el transporte de esto con cadena de custodia a el laboratorio. Los peritos son testigos directos, pero de relación con lo que a ellos se le presentaron. Evidencia física, por eso la sentencia de la Corte Suprema de Justicia es muy es pertinente y además insistente de que los fiscales deben demostrar el acerto de cada hecho indicador, que lo va llevando en una secuencia
uniendo, como cuando se va construyendo por la inferencia de un hecho conocido, vamos a llegar a uno desconocido para establecer el indicio. Entonces eso tiene una construcción, lo que le dice la corte allí, por ejemplo, hablando de las manchas de sangre, que era la mancha de sangre, ¿quién la recolectó? Ese es el investigador. Después que esa mancha se envió al laboratorio, al perito, y el perito va a decir que es una mancha de sangre, y el otro, el experto, va a decir que es sangre humana, y el experto tendrá que ir a decir que es sangre humana porque el ADN en comparación dio esto y esto. Entonces esa es la construcción de la inferencia de un hecho indicador para cada uno, por cada uno. Claro, yo he dicho aquí que sí, efectivamente el fiscal llegó a la demostración del acerto y que por eso pues hubiera querido conocer más acción defensiva, ya sea con los contrainterrogatorios durante el juicio oral, por lo menos hasta el día 1 de septiembre, que fue que renunció la doctora, y después llegó acá Daniel Peña, el defensor público. Pese a que se encontraron dos errores en la historia de realización de pruebas de ADN en Cellmark, uno de los laboratorios utilizados, entre paréntesis, en 1988 y 1989. Los errores se habían encontrado durante pruebas de control de calidad y no habían ocurrido desde entonces. Una de las compañías contratadas por la defensa es Simpson para la consultoría en relación con el ADN había realizado el mismo error que el encontrado en 1988. Lo que debía haber sido el punto fuerte de la fiscalía se volvió su conexión débil. Entre acusaciones de la defensa de que técnicos de la policía manejaron las muestras de sangre con tal grado de incompetencia que hicieron casi imposible la entrega de resultados de ADN precisos y confiables. Vean allí el detalle. La fiscalía argumentó que habían permitido el uso de la evidencia de ADN por parte de la defensa para realizar sus propias pruebas y que si los abogados de la defensa no estaban de acuerdo con las pruebas de la fiscalía, podían haber llevado a cabo sus propias pruebas sobre las mismas muestras. La defensa había elegido no aceptar la oferta de la fiscalía. El 16 de mayo, Gary Sims, un criminalista del Departamento de Justicia de California, que había ayudado a establecer el laboratorio de ADN del departamento, testificó que el guante encontrado en la casa de Simpson dio positivo al compararlo con la sangre de Goldman. Vamos entonces a los alegatos finales, más bien. Ustedes pueden leerse esto más detenidamente, pero yo solamente estoy haciendo aquí el ejercicio de comparación para que ustedes sepan entonces que una defensa debe ser una defensa calificada, idónea, bien preparada, y que esto, pues que no estamos en igualdad de armas de la fiscalía, pues requiere recursos. Da pereza irse a un juicio oral sin recursos, porque entonces ¿a qué se va a defender uno a una persona? Pues para esa gracia, mejor decirle, vea, más bien acepte los cargos y yo le consigo una rebaja de pena. Aunque pues obviamente le asiste la presunción de inocencia a toda persona. Pero lo que quiere decirle es que con las uñas no se trabaja. Es difícil. Una defensa tiene, para que esté calificada, miren este caso, pues sí, según la maleta del pasajero. Entonces por eso está la Defensoría Pública, para representar a las personas por bajos recursos económicos, y eso se estableció para darle entrada en vigencia a la Ley 906 de 2004, el Código de Procedimiento Penal. De hecho, no hubiera funcionado este sistema sin la Defensoría Pública, porque yo fui e hice parte al inicio del sistema, yo hice parte de la integral de la
Defensoría Pública, fui en la 906, por ahí fue que comencé, que ya después pasé a ser defensor público 5 años en infancia y adolescencia, que es un sistema procesal pues casi igual a la 906, por no ser igual, pero se da la misma dinámica de juicio oral y toda la cosa. En su alegato final, el fiscal Darden ridiculizó la idea de que oficiales de policía podían haber querido tender una trampa a Simpson. Se cuestionó por qué, si el Departamento de Policía de Los Ángeles estaba en contra de Simpson. Fueron a su casa en 8 ocasiones por llamadas sobre violencia doméstica contra Brown entre 1986 y 1988, pero no lo arrestaron. Los arrestaron por cargos de abuso en enero de 1989, entre paréntesis, cuando fotografías del rostro de Brown fueron registradas. Cierro paréntesis. Darden hizo notar que la policía no había arrestado a Simpson por 5 días después de los asesinatos de 1994. Por su parte, el abogado defensor Cochran sostuvo en su alegato final que estaba demostrado que Fuhrman, un detective, se había referido en varias ocasiones a afroamericanos como niggers y que se había jactado de golpear jóvenes afroamericanos en su papel como oficial de policía. La técnica de Fuhrman fue luego criticada por Robert Shapiro y por al menos un miembro del jurado, al igual que por Fred Goldman, el padre de Ron Goldman. Cochran llamó a Fuhrman un racista genocida, un perjurio, la peor pesadilla de Estados Unidos y personificación del mal. Posteriormente, Fuhrman no refutó los cargos por perjurio, los cuales se habían originado a partir de su testimonio en el juicio de Simpson. Crecieron temores de que se generaran disturbios raciales a lo largo de Los Ángeles y el resto del país en el caso de Simpson, si fuese condenado por los asesinatos. Se habían producido disturbios en 1992 después de que 4 oficiales de policía fueron absueltos por golpear al automovilista negro Rodney King de 3 años antes. Una golpiza a King fue filmada por un aficionado y el video se hizo viral. Como resultado, todos los oficiales de policía de Los Ángeles fueron asignados a turnos de 12 horas. La policía colocó más de 100 oficiales montados para rodear la corte del condado de Los Ángeles el día en que se anunció el veredicto, en previsión de que la multitud generara disturbios. Veredicto: a las 10:07 AM del 3 de octubre de 1995, J. Simpson fue declarado no culpable de asesinato en ambos cargos. El único testimonio revisado fue el de Alan Park, conductor de la limusina, quien dijo no haber visto el Bronco de Simpson afuera de la propiedad en Rockingham cuando llegó para levantarlo, entre paréntesis, después de ocurrido los asesinatos. El jurado llegó al veredicto a las 3 de la tarde el 3 de octubre, ¿no? Tras solo 4 horas de deliberaciones, pero el juez Ito, así respondía el nombre, Ito, pospuso el anuncio. Antes del veredicto, el presidente Bill Clinton fue informado sobre medidas de seguridad por si se generaban disturbios a nivel nacional como consecuencia del veredicto, para evitar que pudiera volver a ocurrir algo como los disturbios de Los Ángeles de 1992. Aproximadamente unas 100 millones de personas a nivel mundial miraron por televisión o escucharon por radio el anuncio del veredicto. El volumen de llamadas telefónicas de larga duración disminuyó en un 58% y el volumen de operaciones en la bolsa de Nueva York disminuyó en un 41%. La utilización de agua decreció, ya que la gente evitaba usar los baños.
Se tuvo tanto trabajo que según estimaciones el veredicto costó unos 480 millones de dólares en pérdidas de productividad. La Corte Suprema de los Estados Unidos recibió un mensaje sobre el veredicto durante argumentos orales, con los jurados pasando la nota de uno a otro en silencio mientras escuchaban la presentación del abogado. Congresistas cancelaron conferencias de prensa, uno de ellos diciendo a los reporteros: no, solo ustedes no estarán aquí, sino que tampoco yo estaría aquí. Y así entonces hay unas teorías alternativas sobre el asesinato, pero eso será materia en otro video. Solamente quería era aquí explicarle algunos temas relacionados pues con este sistema procesal ahora, la ley 906, de los juicios orales, del papel que tiene el fiscal, del papel que tiene el rol de la defensa, el rol del juez. Acá en este caso pues de Johnny Rodolfo está eso, el doctor Mario Burgos, la señora juez, 55 penal de circuito, hay un solo abogado, había una sola abogada con un ayudante, pero eso era como si estuviera como casi nada. El abogado defensor ahora, el defensor público, Daniel Peña. Hay ministerio público, hay representantes de víctimas, dos, Elmer Montaña, ahora un abogado que le está reemplazando allí, y alguien como abogado víctima de Carlos Andrés. Eso es lo que existe hasta este momento, y entonces la próxima sesión que se va a dar, la del 27 de octubre, esperando entonces a ver si le quedan algunos cartuchos, mi estimado doctor Daniel Peña, en su arma defensiva, y ojalá sean unas balas de Dundum. A ver qué va a pasar en este caso de Johnny Rodolfo Leal. Bien, hasta aquí nomás entonces les dejo. Ténganlo en consideración. Vayan ustedes al caso J. Simpson, documentense, vean la película, los que tengan posibilidad, y síganme para más. Pendiente entonces, vamos a ver, yo haré todo lo posible, el seguimiento de Nicolás Petro, y que está el doctor Mario Burgos, que me ha parecido firme, contundente, a pesar de que a ratos es como sarcástico, pero bueno, pero, y también el de John Paulus, el gringo, ese también me interesa por el manejo de evidencia en juicio oral, algo parecido así el de Johnny Rodolfo, aunque no tanto, porque pues en ese tendría otros elementos de prueba la fiscalía más directos, digámoslo así, que lo que se dio acá en el caso de Johnny Rodolfo frente a ese tipo de evidencias. Entonces, bueno, pendientes, y espero que les haya agradado este video documental, evocando hace, les decía, pues ya que 28 años, ¿no? Esa decisión de ese caso, y los que puedan conseguirse este librito, muy bueno, chévere, genial, este libro es espectacular. Alguien me ha dicho que no lo puedo conseguir, yo no sé pues, si se puede conseguir, pero háganlo. Ok, chao.